Shalom Javerín, Shalom Ajín, Shalom Javerot, Shalom Ajayot. Bienvenidos, bienvenidas a otra enseñanza más aquí en los fundamentos de la Torá. Rabanán, Barejú Yahweh Borán, Baruch Yahweh Borán Yolam Baet, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Bahar Banu Mikol Amin, Benatan Lanue Torato, Baruch atah Adonai, Noten HaTorah, Beshem Yeshua HaMashiach, Amén de Israel. Amén. Bendigan a Yahweh quien es bendito, bendito es Yahweh quien es bendito por siempre y para siempre. Baruch eres tú, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yahshua. Amén. Misajín, sean bienvenidos todos. Sean bienvenidos todos y todas a una enseñanza más. Primeramente, le damos toda rabá al Avinu Malkeinu por permitirnos llegar a este momento, a otra enseñanza más aquí en los fundamentos de la Torá. Amén. Ah, como ya es costumbre, Misajín, agarre su agüita primeramente y agarre su libreta, su lápiz, para que vaya haciendo sus apuntes, amén, y así usted pueda ministrarles a otros que el Boreolán le va a mandar, porque todo esto está en el camino de Yuha y Bajé, y todo aquel que viene y forma parte de Israel tiene que ser útil, porque va a formar parte del Mashiach, del cuerpo del Mashiach. Y si va a ser un miembro del cuerpo de la Cajal del Mashiach que está por los cuatro cabos de la tierra, pues le toca administrar, sea hombre, sea mujer, todos tenemos la responsabilidad directamente ante el Boreolán, el comandante en jefe. Amén. Con ustedes el Morello Hanán. El número de mi WhatsApp es 503-756-4900. Les saludo desde Estados Unidos. Así que estamos en la Parashá Pinjas Misajín. No olvide suscribirse a su canal de YouTube, Yohanan Gutiérrez. También puede encontrarme en las diferentes plataformas. En Facebook me puede encontrar como Beit Torah, la Torah de Yahweh y Atalaya de Yahweh. En esas plataformas me puede encontrar, y también en audio me puede encontrar allá en los fundamentos de la Torah en Spotify, y en iBooks me puede encontrar usted como la responsabilidad humana. Amén, como la responsabilidad humana. Así que vamos a comenzar, Misajín. Vamos a comenzar con esta perashá, que es la número 41. Esta perashá es la número 41, que es Pinjas, Pinjas. Y significa boca de serpiente, Misajín, boca de serpiente. Tenemos la Jactará, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 46, hasta el capítulo 19, verso 21. En el Brit Hadashah, Misajín, tenemos a Yohanan, capítulo 15, verso 1, hasta el capítulo 17, verso 26. Todo de corrido, Misajín, para que lea en su casita. También recuerden, mis hermanos, que yo le mando la parashá ya grabada y todo, para que usted la estudie, la escuche en la semana una o dos o tres veces, para que así en Shabbat Misajín podamos ah, deleitarnos en la presencia de nuestro Melech HaMashiach con otros Morín, con otros Ranín de otras Kehilom. Así que disfrute esta que le da esta vasija de barro. Amén. Por la guianza del Ruach HaKodesh. Recuerden que todos tenemos la Ruach HaKodesh, pero unos la tenemos de diferente elevación. Amén. Así que sean todos bienvenidos. Amén. Primeramente, les agradezco a cada uno de ustedes por llevarme hasta sus oídos, hasta sus casitas y hasta con aquellos que ustedes conocen. Amén. Así que les doy toda rabá
por todo lo que hacen para seguir con este ministerio que el Boré Olán ha dado a un servidor, amén. Así que, del resumen de esta parashá, Misahim, el Todopoderoso le dice a Moshe que hará con Pinjas un pacto de Shalom, por cuanto aquietó la ira del Boré Olán contra los Bene Israel. Este pacto, Misahim, es del pacto de sacerdocio eterno para él, para Pinjas, y para su simiente, por causa de su celo por su Elohim y por nuestro Elohim. Los nombres de quienes cometieron fornicación en esta perashá, Misahim, fue Simri, jefe de la tribu de Simón, y Cosbi, la hija de Teseur, era príncipe de Marián. El Todopoderoso ordena castigar a los marianitas por haber atraído a Israel a la idolatría. Recuerden que la inmoralidad sexual es como si fuera como si fuera practicante de la idolatría. Por eso una de las cosas, más bien dos de las cosas que odia el Boré Olán es la inmoralidad sexual y la idolatría, misajín. Así que cuidémonos de eso, es muy grave. El Todopoderoso también ordena a Moshe y a Eleazar tomar un censo de los Bene Israel de 20 años y más, capaces de empuñar un arma. El censo se realiza y resulta un total de 601,730. Aquí, Misajín, se relata que los hijos de Coraj no murieron con su padre. Recuerden que hasta escribieron unos tejilín. El Todopoderoso ordena que la tierra sea repartida proporcionalmente al número de las personas que conforman cada tribu. De todas maneras, Misajín, la distribución se hará por suertes, por sorteo. El censo de los levitas dio un total de 23,000 hombres. Entre los censados no había ninguno de los que fue censado por Moshe y Aarón en el Sinaí. De estos quedaron solo Yahoshua y Caleb. También Misajín aquí nos va a hablar en esta parashá de las hijas de Zelofejá, Mailá y Noaja, Nogla, Mica y Tirsa. Se presentaron ante Moshe y Eleazar para explicar que su padre murió por su pecado y no estuvo en la rebelión de Corá. Por no haber dejado hijo varón, no debería perder la herencia por la cual ellas reclaman su posesión. Moshe expone esta causa ante el Boreolán y él le dice que ellas han procedido bien y por lo tanto les será dada una posesión de la heredad de los hermanos de su Abba, de su padre, y se les transferirá la heredad del padre. De aquí que si un padre muere sin dejar hijo, Misajín, la heredad pasará a su hija. Si no tuviere hija, pasará la heredad, la herencia a sus hermanos. Y si no hubiera hermanos, la heredad pasará al pariente más próximo de la familia. También el Todopoderoso Misajín ordena a Moshe subir al monte Abarín para contemplar la tierra que ha sido dada a los Bene Israel. Después de verla, Moshe sería reunido con su pueblo por causa de no haber exaltado a Shen ante los ojos del pueblo con el asunto de las aguas de Meriba. Moshe entonces pide al Todopoderoso que designe a un hombre que dirija la Cajal. El Todopoderoso le dice que tome a Yahoshua y ponga su mano sobre él y lo presente ante Eleazar y toda la Cajal, ante quienes Moshe impondrá su cargo, y el pueblo deberá obedecerle. Moshe impone sus manos y lo puso en las funciones. El Todopoderoso ordena a Moshe también que el pueblo cuide de hacer ofrendas ígneas en su tiempo. La ofrenda será de 2 corderos de 1 año sin mácula, sin mancha, cada día en Olaj,
Uno de los corderos será ofrecido en la mañana. Ahí viene el resto del shaharí y el otro en el atardecer, que es la oración de la minjá. También habrá un diezmo de efa de harina de semola, amasada con un cuarto de hin de aceite de olivas machacadas. Cada Shabbat se ofrecerán asimismo 2 corderos de un año sin defecto y 2 diezmos de harina de semola amasada con aceite y su libación también. Para el primer día del mes se ofrecerá un ovillo, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. 3 diezmos de harina de semola amasada con aceite por cada novillo. 2 diezmos de esa harina por cada carnero y un diezmo por cada cordero. Además, se ofrecerá macho cabrío para la expiación. También, misajín, se celebrará la pesa el día 14 del primer mes y será de Kadosh convocación. Se brindará ofrenda ígnea de 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año. La oblación será igual a la ofrecida el día primero de cada mes, lo que se hará durante los 7 días de las Moarim. Se celebrará la Moed de las primicias 7 semanas después de Pesa, que es Shavuot, que es la que acabó de pasar hace poco. También la cual será de Kadosh convocación como ofrendas iguales a las de esta Moed. También se celebrará el día del que toque el primer día del séptimo mes, que será de Kadosh convocación. Su ofrenda será la misma de las otras Moarim, pero solo con un ovillo. El 10º día será de Kadosh convocación y también será de aflicción. Ahí estamos hablando del Yom HaKippurim. Y la que pasamos era la de Yom Teruah, la que donde dice también se celebrará el día del toque, el primer día del séptimo mes, que es Yom Teruah. Sí, y aquí nos está hablando de donde vamos a afligir nuestras nefeshó o nuestra neshama en Yom HaKippurim. Y también será de aflicción, un ayuno. No se hará trabajo servil y se ofrecerá lo mismo que para el primer día del mes. También nos habla del día 15, que será de Kadosh convocación. Se hará la celebración por 7 días y se ofrecerá lo siguiente. El primer día, 13 novillos, 2 carneros y 14 carneros de un año sin defecto. Como oblación, harina y semola amasada con aceite, 3 diezmos por cada novillo, 2 por cada carnero y 1 por cada cordero. Se ofrecerá un macho cabrío por expiación. El segundo día la ofrenda será la misma, pero un novillo menos que el primer día. El tercer día igual, pero con un novillo menos que el segundo día. Y así sucesivamente, misajín, hasta el séptimo día. El octavo día será reunión solemne, en lo que se ofrecerán un toro, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, a cada uno con su oblación vegetal, además del macho cabrío para expiación. Estas dos últimas es Sukkot y es Simchat Torah. ¿Sí? Así que aquí ya nos está hablando, nos presenta todas las Moarim, ¿sí? Desde Pesa hasta Sukkot. Así que vamos a estar hablando de todo esto verso por verso, misajín. Así que agarre su libreta, un lápiz, su vaso de agua para que me acompañe un ratito aquí. Amén. Vamos a estar verso por verso. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav v'tzivanu la'atzov b'divrei Torah b'shem Yeshua HaMashiach Melech Israel. Amén. Bendito es usted, Abba Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en las palabras de su Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Comenzamos, misajín, en el capítulo 25, verso 11. En el verso 11 vamos a comenzar. Dice:
Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aharón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Aquí Misajín, Pinjas, el nieto del sumo Cohen Aharón, había tomado una lanza y con ella había matado a un jefe israelita y una marianita que era una princesa, que habían cometido fornicación abiertamente en el campamento de Israel, profanando el nombre de Hashem. Anteriormente había salido una orden divina a los jefes para ejecutar todos aquellos que se habían unido a Baal Peor. En el 25, 4 al 5. También el Talmud dice, Misajín, que Pinjas no era Cohen antes de ejecutar a Zimri, solo a Aarón, y su familia y su futura descendencia habían sido designados como Coanín, pero como Pinjas ya había nacido cuando Aarón y sus hijos fueron instalados como Coanín, él no tenía el derecho de ser Cohen. En Shemó 28:1. Sin embargo, Misajín, él pertenecía a la familia del sumo Cohen y por esto tenía una posición de liderazgo nato. Por lo tanto, Misajín, Pinjas no había tomado la justicia en sus propias manos como individuo, sino como parte del liderazgo del pueblo que había ejecutado la justicia y la ira del Todopoderoso contra los pecadores. Su genealogía es mencionada, entre otras cosas, con el fin de mostrar que él era parte del liderazgo y tenía el derecho de hacer lo que había hecho. Él actuó como agente de Hashem con autoridad delegada, obedeciendo el mandamiento, ¿sí? En el 25:4, donde dice, ejecútalos delante de Hashem a plena luz del día. Aquí Misajín, el celo de Pinjas, fue elogiado por el Todopoderoso y recompensado con un pacto especial para él y sus descendientes. Si él no hubiera actuado de esa manera, Misajín, la ira del Todopoderoso hubiera destruido a los Bene Israel. El acto de Pinjas salvó al pueblo y le dio un sacerdocio eterno, a perpetuidad. Miren, Misajín, en el pecado de los hijos de Israel con el becerro de oro murieron 3,000 de todo Israel, pero en la plaga que vino por el pecado con Baal Peor murieron 24,000. Aunque esta cifra corresponde a un mediano de 2,000 por cada tribu, la tribu de Shimón fue la más afectada por la plaga. Un poco de levadura, Misajín, leuda toda la masa, ¿recuerdan? Pero al condenar y extirpar los actos pecaminosos de una parte del pueblo, el resto del pueblo es salvado. Recuerden que sin sacrificio o derramamiento de sangre no hay salvación, no hay limpieza de pecados. La plaga cesó cuando Pinjas ejecutó la ira de Hashem contra los pecadores. Miren, Misajín, si nosotros no combatimos el pecado en nuestras propias vidas y en las Kehilot y en la sociedad en la que vivimos, crecerá como un cáncer y nos matará. No podemos ser indiferentes ante la injusticia, la mentira y otros pecados. Miren, Misajín, si andamos en tinieblas, en el lado izquierdo, no hay sangre que nos limpie de todo pecado. Primera de Yohanan 1:7. Continuamos en el 25:12, dice, por tanto, he aquí que yo le doy mi pacto de Shalom. Mire, Misajín, en este texto hebreo la palabra para paz es Shalom. Tiene un parente o tiene aparente un defecto, la letra Ba, que corresponde a la letra o está partida. Si así fue escrito en el original, ¿por qué Hashem escribió la palabra para Shalom completa, con una letra completa? Hay una opinión que dice que Pinjas solo tuvo justicia en su mente cuando ejecutó a los pecadores. ¿De qué nos habla ahí? Que actuó con la letra Yud.
una letra ba que es corta, sin tener una actitud de rajamín. Por eso el pacto con él no fue perfecto, pero usó la letra yo en su neshama, en la cabeza, no pensó con su instinto nefesh, instinto bajo o instinto animal. Mire, Misajín, las escrituras enseñan que no hay shalom en la sociedad si no hay justicia. Está escrito, Misajín, que el fruto de la justicia es shalom, en Hebreos 7:2, donde primeramente Misajín habla de justicia y luego de shalom. El Tejilín 72, verso 1 al 4, también en el Tejilín 85, verso 10. Yesayahu 32, verso 17 y capítulo 48, verso 22, capítulo 57, verso 21 y también el capítulo 60, verso 17. Sin embargo, Misajín, la shalom no es perfecta si solo se emplea la justicia, sin tener rajamín. Además, Misajín, no es correcto sentir venganza si no debe de haber un sentimiento de pena por los que son ejecutados. Es posible, Misajín, que Pinjas no tenía una actitud de rajamín a la hora de ejecutar la justicia. De esta manera, Misajín, solo se reflejaba una parte del carácter de Hashem, que es justo y rajún a la vez. Pinjas tenía un celo por la justicia, pero le faltaba la rajamín, y por eso el pacto de Shalom no fue completo. Otro ejemplo, como nuestro Melech HaMashiach Yeshua es la imagen del Elohim invisible. Él está lleno de rajamín, de favor, de met y de sedaká, que es justicia, en una perfecta armonía. Yohanan 1:14. En Primera de Crónicas, capítulo 6, verso 4 al 8, Misajín dice, Eleazar engendró a Pinjas, y Pinjas engendró a Abishua, Abishua engendró a Buki, y Buki engendró Uzi, Uzi engendró a Serahaya, y Serahaya engendró a Maraiot, Maraiot engendró a Amaria, y Amaria engendró a Agito, Agito engendró a Sadoc, y aquí vienen los Sadoquín, y Sadoc engendró a Himat. Sadoc, Misajín, Sadoc fue un descendiente de Pinjas, que Pinjas era Finés. Él fue Cohen en tiempos del Meledawi. ¿Sí? En 2 de Samuel 8:17. En el nuevo diccionario está escrito que Sadoc, en hebreo Sadoc, el justo, hijo de Anitom, que fue según en Primera de Crónicas 6:1 y 50, descendiente de Eleazar, tercer hijo de Ajarón, fue Cohen de la corte del Meledawi juntamente con Abiatar, segunda de Samuel 8:17, y tuvo a su cargo el arca, segunda de Samuel 15:24, tomó parte en el ungimiento de Shlomo Hamelech como sucesor del Meledawi cuando Abiatar apoyó a Adonías, Primera de Reyes 1:7. Él y sus descendientes, Misajín, cumplieron funciones sumo de Cohen, de Quanin, en el templo de Shlomo Hamelech hasta su destrucción en el 587 antes de la era común. Y ese es que él restringe a la familia de Sadoc los privilegios del sacerdocio en su nuevo ordenamiento, sobre la base de que solo ellos fueron inocentes de la apostasía bajo la anarquía en Yesesquel 44:15. El segundo templo, los de la familia de Sadoc retuvieron el sumo sacerdocio en forma de continuidad hasta el año 171 antes de la era común, cuando fue transferido a Menelao por Antíoco IV. Incluso después de esto, un sacerdocio sadoquita presidió sobre el templo judío en Leontópolis.
Egipto, hasta que Vespasiano lo cerró poco después del 70, después de la era común. La comunidad de Qumran, ¿se acuerdan? Se mantuvo leal al sacerdocio de Sadoc. Por eso de allá vienen otra línea. Por eso en el tiempo de nuestro Melech HaMashiach había saduceos y fariseos. Dos líneas. Aquí también el sacerdocio de Sadoc esperaba su restauración. El gran escriba Ezra era descendiente de Pinjas. Esdras 7, 1 al 5. Durante el reinado mesiánico se restaurará la familia de Pinjas por la línea de Sadoc, según Ezequiel 40, verso 46. También en el capítulo 43, verso 19, capítulo 44, verso 15 y capítulo 48, verso 11 y verso 12 de Yeseskel. Hashem, Misajín, no quebranta sus promesas hasta que pasen el cielo y la tierra. Los descendientes de Sadoc serán Juanín delante de él. El Midrash enseña que durante el primer templo hubo 18 descendientes de Pinjas que sirvieron como sumo Juanín. En el segundo templo hubo 80 sumos Juanín descendientes de Pinjas, para que vaya teniendo un poco de conocimiento. Continuamos en el capítulo 25, verso 14, en la parashá Pinjas. Dice, el nombre del hombre de Israel fue muerto con la marianita, era Simri, hijo de Salú, jefe de una casa paterna de Shimón. Era un jefe, y por un jefe, si llega la plaga, también la tribu a la que representa el jefe, habrá consecuencias. Mire, Misajín, la tribu de Shimón tenía problemas para dominar su instinto sexual. El ejemplo de su jefe produjo mucho pecado entre ellos y por lo tanto la plaga que vino sobre los hijos de Israel hizo morir a muchos de la tribu de Shimón. De modo que al comparar los dos últimos sucesos, Misajín, se ve una reducción considerable en esa tribu. Así que dominemos nuestro instinto sexual. Misajín, cuidemos nuestra vista nosotros los varones y las hermanas, por favor, cuiden sus oídos. Recuerden que el hombre es llevado a la perdición por la vista y las mujeres por el oído. Así que cuidemos nuestra vista y los oídos, que son las ventanas del alma. Continuamos en el capítulo 26. Recuerden, Misajín, que yo ya les mandé el resumen en la Shabbat, el primer día de la semana, en el Yom Rishon o el segundo día de la semana, pero siempre se lo estoy mandando. Así que aquí le estoy dando simplemente un resumen de la Perashá Pinjas, para que así complementemos el estudio de la Torah, pero sin dejar de estudiar. Recuerden, Misajín, que podemos deleitar nuestra alma, nuestra Neshama, con otros pastores y maestros, otros Ruanín, Morín, en Shabbat. Amén. Así que siga compartiendo este material. Amén. Y estamos para servir al Boreo Lan y a usted. Continuamos en el capítulo 26, verso 1, que dice: y aconteció después de la plaga que Hashem habló a Moshe y a Eleazar, hijo del Cohen, a Aarón, diciendo. Miren, Misajín, aquí en este verso vemos cómo Hashem destaca la importancia de la plaga antes del censo. Esto nos enseña, Misajín, que la plaga tiene mucho que ver con el resultado del censo. En el 26, verso 5, dice la familia. Aquí donde dice la familia, este texto nos muestra, Misajín, la importancia de la familia en Israel, en su casa, en mi casa. La palabra mishpachá, familia, es mencionada 84 veces en esta aliyá. Esto nos enseña, Misajín, una emet muy importante que el Todopoderoso le
importa muchísimo la mishpajá, la familia. En el 26, verso 5, dice, en este pasaje, aquí, Misajín, vamos a mirar en este pasaje, vamos a mirar el aumento y la disminución de las tribus desde el último suceso. Algunas tribus aumentaron considerablemente, otras perdieron bastante, pero el resultado final fue muy parecido al anterior, con solo 1820 personas la diferencia. Por ejemplo, primer censo, Rubén 46.500, segundo censo 43.730, diferencia 2.770. Shimón 59.300, segundo censo 22.200, la diferencia 37.100. Ahí nomás para que mire usted la aberración, lo que acarrea una plaga por el pecado de la inmoralidad sexual y la idolatría. En Gad había 45.650 y en el segundo fue 40.500, una pérdida de 5.150. Y a Judá tenía 74.600 y aumentó hasta 76.500, ¿sí? Aumentó 1.900. Y Isahar 54.400 y aumentó considerablemente a 64.300. Aumentó 9.900. Isahar, que posiblemente de allí seamos nosotros los mexicanos. Zebulón 57.400, pero también aumentó muchísimo. Bueno, no mucho, sí, aumentó 3.100 porque en el segundo censo fueron 60.500. Manashe 32.200, pero aquí sí aumentó muchísimo Manashe. En el segundo censo fueron 52.700, una diferencia de 20.500 para que tenga una idea. Efraín 40.500 en el primer censo, en el segundo 32.500, una diferencia de 8.500. Amín, una diferencia de 8.000. Benjamín 35.400, segundo censo 45.600, una diferencia de 10.200. Dan 62.700, aquí no redujo, sino que aumentó una diferencia de 1.700 a 64.400. Asher 41.500 y aumentó a 53.400, una diferencia de 11.900. Nectalín 53.400, segundo censo 45.400, una reducción de 8.000. Y todo en total de esto, Misajín, sumó en el primer censo 603.550 y en el segundo censo fueron 601.730. Una pérdida de 1.820. Mire, Misajín, si todas las tribus hubieran crecido como la tribu de Manashe con un 63.7% de aumento en 38 años, el pueblo entero hubiera tenido unos 384.450 varones, más de un total 988.000. La falta de crecimiento es debido al pecado en el pueblo. La falta de entrega a la obediencia a los mismos de Yuhei Mahei es la mayor causa de la falta de crecimiento, Misajín, en el pueblo de Israel. Las guerras y las asimilizaciones que han causado que el pueblo de Israel no sea muy grande son resultados de la falta de compromiso con la Torah. Así que obedezcamos la Torah, Misajín, porque de lo contrario vamos a ser cortados de la tierra. Mire, Misajín, el pueblo de Israel podría haber sido el más numeroso de todos los pueblos del mundo si la Torah hubiera sido la regla de vida para la mayoría. Hoy en día el pueblo de Israel está por los 4 cabos de la tierra. Somos
muchísimos, pero todavía hay muchos que están durmiendo en las diferentes religiones. Aquí en este censo, Misajín, fue la base para el reparto de la tierra durante el tiempo de Yahoshua. En el 26:14, Misajín dice, estas son las familias de los shimonitas, 22,200. En Números 1:23 está escrito que dice, los enumerados de la tribu de Shimón fueron 59,300. Mire, Misajín, al comparar estos dos textos, vemos que la tribu de Shimón había perdido 37,100 personas desde el censo anterior. Fue severamente dañada por la plaga porque su jefe había abierto una brecha por medio de su pecado con Cosbi, la mujer marianita. Anteriormente, Moshe también se había unido a una mujer marianita, Sífora. Sífora. Pero hubo una gran diferencia entre su unión con ella y esta unión por causa de Baal Peor. Sífora se convirtió y guardó Torah, pero esta venía con otro plan, con la sabiduría de la mano izquierda, la Sitra Jará, el otro lado, la sombra, venía para echar a perder a Israel. La esposa de Moshe mostraba señales de obediencia a la emunaj de Israel, pero las mujeres marianitas que se acercaron a los hijos de Israel en esta ocasión, Misajín, estaban engañando a los hijos de Israel para que se entregaran a la idolatría. Los marianitas eran descendientes de la unión que hubo entre Abraham y su tercera esposa. ¿Se acuerdan? Que era Ketura, en Bereshit 25:1-4. Continuamos en el capítulo 26, verso 54. Dice a la tribu, más numerosa aumentará su patrimonio, y a la menos numerosa reducirá su patrimonio. A cada una, según sus contados, le será entregado su patrimonio. Miren aquí, Misajín, según Rashi, este censo fue la base para el reparto de la tierra en tiempo de Yahoshua. Los que tenían 20 años o más y fueron incluidos aquí y obtuvieron un patrimonio en la tierra. Aquí debe de tener mucho cuidado. Fíjese muy bien aquí lo que dice el texto. Dice, a cada una según sus contados le será entregado su patrimonio. Una cosa es patrimonio. El patrimonio es una heredad. Por eso hay que cuidar el patrimonio y hacer patrimonio para dejar patrimonio a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Además, allí fue para los de 20 años, los que tenían 20 años o más. Y solamente esos fueron los que fueron elegidos en ese entonces. Entonces ese patrimonio se fue dejando y se fue dejando. Hoy en día ya muchos perdieron ese patrimonio, ¿sí? Pero eso lo podemos aplicar también en nuestras vidas. ¿Usted tiene algún patrimonio que les está dejando a sus hijos? ¿O también se lo gastó? ¿Lo despilfarró? ¿Qué hizo con su patrimonio? Cuando el matrimonio se une, ahí es donde entra el patrimonio que tiene el papá. Le da su patrimonio a su hijo. Le da un pedazo de tierra, o muy bien, mijo, ya te casaste, te voy a dar tu patrimonio. Mira, te voy a dar esta tierrita, allí haz tu casita, crea tus gallinas, tus animales, ¿sí? Si es una empresa, ok, te toca un tanto por ciento de las acciones, trabájalas, etcétera, etcétera. Pero ahí se está formando un patrimonio. Usted no le va a dejar el radio, los zapatos, la televisión, porque eso no es patrimonio. Eso es muerte, ¿sí? Así que sepa definir lo que es un patrimonio. Debe de tener un patrimonio para que le deje a sus hijos. Su hijo se quiere casar, pero no tiene ningún patrimonio. ¿Qué le va a ofrecer a su futura esposa? Debe de trabajar, eleve su conciencia ahí. Trabajar en el patrimonio para la descendencia.
En el 56-55 dice, pero la tierra se dividirá por suerte. Aquí va a haber un sorteo. Y ahí viene el sorteo. Se recibirán su heredad según los nombres de las tribus de sus padres. Aquí, Misajín, según Rashi, las áreas personales de la tierra fueron distribuidas en el tiempo de Yahoshua, tomando en cuenta el número de las personas que entraron en la tierra, según este último censo, en el 2653, y el número de personas que salieron de Misraín. Aquí muy importante, si usted dice, no, no tengamos tantos hijos, entonces le va a tocar menos, porque allí estaban repartiendo conforme al número de familia. El que tenía más familia le tocaba más porcentaje de tierra. ¿Sí? Por eso la misma que dio el Boreolán es multiplicaos y fructificaos. Populat. ¿Sí? Esa misma no se ha revocado y no se ha quitado de la Torá. Y si él sigue haciendo esto, entonces él tiene patrimonio para sus hijos. Si usted es hijo del Boreolán, del Elohim, el Kadosh, entonces usted tiene un patrimonio. Y si se lo dieron y si lo perdió, ahora trabaje con el sudor de su frente para conseguir un patrimonio para sus generaciones. Mire, Misajín, cada familia aquí, donde dice el 2655, dice, cada familia recibió terrenos que correspondían al número de varones que entraron en la tierra prometida. Sin embargo, ellos tenían que dividir sus partes entre ellos mismos, de acuerdo con el número de sus antepasados que habían salido de Midraín. ¿Se da cuenta? Era un patrimonio. El ejemplo del reparto, Misajín, los dos hermanos, por ejemplo, izquierda y derecha, salieron de Misraín, que el primero tenía 3 hijos y el segundo solo tenía 1. Aquí, Misajín, los 4 recibieron primero 4 porciones iguales en la tierra. Sin embargo, ellos tenían que devolver. ¿Devolver? Sí. Cada uno su porción a sus padres que habían salido de Misraín y habían muerto en el desierto. ¿Sí? El terreno de las 4 porciones fue dividido por la mitad entre los dos hermanos, izquierda y derecha, o primero y segundo. De esta manera, cada uno de los hijos del primero recibió una tercera parte de la herencia de su padre, que corresponde a 2/3 de una porción, y el hijo del segundo recibió toda la herencia de su padre, que corresponde a 2 porciones enteras, y así sucesivamente. En el 2659 dice, y el nombre de la mujer de Amram era Yochebed, hija de Leví, que le nació a Leví en Misraín. Posiblemente esta era la que se completó. Posiblemente nació en el desierto cuando iban rumbo para Misraín. Y dice, sigue diciendo el texto, dice, y ella dio a luz de Amram a Aarón, a Moshe y a su hermana Miriam. Aquí, Misajín, la Torá destaca el hecho de que Yochebed era hija de Leví. En este caso tenemos que entender, Misajín, la palabra hija como descendiente, no como hija directa. Si hubiera sido hija directa de Leví, tendría varios cientos de años cuando dio a luz a Moshe. Este texto nos enseña, Misajín, que ella tomó muy en serio su procedencia. Es posible que esta actitud de apego a la familia y a su propia tribu se haya trasladado a su hijo Moshe. La identidad israelita y levita le impactaron tanto que a pesar de su educación egipcia pudo mantener su identidad. El impacto de la identidad israelita, Misajín, es evidente en el alma de Moshe, según como está en Shemot, capítulo 2, verso 11, que dice, salió a su sajín, uno de sus ajín. ¿Sí? Mire, Moshe nunca perdió el sentimiento de pertenencia a su pueblo y a su tribu.
Su Ima, su madre, jugaba un papel importante en esta identificación tan fuerte. Por esto ella es llamada hija de Lewi. Continuamos en el capítulo 27, Misajín, verso 4. Dice, empieza con una pregunta aquí. ¿Por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro Abba de entre su familia solo porque no tuvo hijo? Danos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Mire, Misajín, aquí hay un asunto de legislación en cuanto a la herencia de la tierra de Israel. Las diferentes porciones de la tierra de Israel fueron entregadas solo a los varones. Los hijos varones heredaban la porción de la tierra que había recibido su padre. Cuando una hija se casaba, obtenía el beneficio de la herencia de su esposo. En este caso, Misajín, había 5 hijas de Zelofejá que reclamaban la herencia de su padre. La idea original fue que cada uno de los varones de los hijos de Israel, a partir de los 20 años de edad, que salieron de Misraín, tuviera una herencia en la tierra prometida. Los conversos no tenían el derecho de heredar la tierra. Este plan fue aplazado hasta la siguiente generación y en este caso Zelofejá, que había muerto en el desierto, no tenía hijos que pudieran obtener una porción en la tierra. Las cinco hijas se presentaron ante Moshe y explicaban su caso. Moshe consultó a Shen para saber qué hacer en este caso y en otros casos cuando no había varones herederos. Pero vamos a mirar qué dice en el 27, capítulo 27, versos 7 al 8, que dice: las hijas de Zelofejá tienen razón en lo que dice. Ciertamente les darás herencia entre los hermanos de su padre, y pasarás a ellas la herencia de su padre. Además, hablarás a los hijos de Israel diciendo: si un hombre muere y no tiene hijo, pasaréis su herencia a su hija. Mire, misajín, aquí Hashem contesta y dice que cuando no hay hijos, las hijas heredan la tierra. Mire, misajín, la identidad judía o israelita se fija principalmente por la madre, pero la herencia tribal y de la tierra viene por la vía del padre. En el 27, verso 15 al 23, dice: como Moshe ya no puede ser el líder del pueblo, él ruega al Todopoderoso que supla esa necesidad. En su oración y la respuesta del Todopoderoso, encontramos 13 principios, misajín. 13 principios muy importantes en cuanto al liderazgo. Ponga atención. 15 principios en cuanto al liderazgo. Número 1. Un líder es puesto por Hashem. Si no es así, está destinado al fracaso. Número 2. Un líder está puesto por encima del pueblo. La posición del líder no es lo mismo que su valor como persona humana. Hay una posición superior del líder sobre el pueblo, en Matías 24:45. Número 3. El líder principal debe de ser un varón. Una mujer en el liderazgo debe de estar sometida a un varón. Número 4. Un líder tiene que saber salir adelante o delante del pueblo. En primer lugar, se refiere a la capacidad de hacer guerra y derrotar a los enemigos. Moshe mismo hizo guerra contra los 2 gigantes, Og y Sihón. En segundo lugar, significa que un líder tiene que ser el primero en dar buen ejemplo delante del pueblo. También significa que un líder no puede estar con el pueblo todo el tiempo. Necesita apartarse para buscar al Boreolán. Moshe se apartó y estuvo mucho tiempo con Hashem a solas, sin que el pueblo lo viera. Lo mismo hizo nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Número 5. Un líder tiene que saber entrar delante del pueblo. Esto se refiere, misajín, en primer lugar a la vuelta de la guerra.
También significa que el pueblo tiene que ver a su líder, tener acceso a él. Un líder que no aparece delante del pueblo, con el tiempo perderá su posición en el corazón del pueblo. El pueblo le necesita y por lo tanto tiene que ser accesible. Es necesario tener equilibrio entre estas dos cosas, misajín. Salir y entrar. Uno de los problemas más importantes en los líderes es el desequilibrio entre estos dos. Algunos se apartan demasiado y otros nunca se apartan. Así que tengamos ese equilibrio, misajín. Número 6. Un líder tiene que hacer que el pueblo salga. Un pastor, un roe, hace que las ovejas salgan a los pastos, a la lectura de la Torá. La saca fuera de su situación encerrada. La libertad es muy importante. Moshe sacó a los hijos de Israel de Midraín. Claro que fue el Boreolán, pero por el brazo que es Mashiach, que estaba en Moshe. Un líder tiene que tener la capacidad de hacer que el pueblo tome decisiones de cambio para que salgan de donde están y encuentren libertad. Número 7. Un líder tiene que hacer que el pueblo entre. Hay momentos, misajín, cuando las ovejas necesitan intimidad unas con otras en el redil. Sin influencias de fuera, es un momento de afirmar la identidad como rebaño y de revisión interna. Un líder tiene que tener la capacidad de formar a los integrantes de su pueblo para que se amen y se identifiquen como un cuerpo, el cuerpo de Mashiach. El líder tiene que enseñar al pueblo a entrar en la presencia del Moreolán, del Todopoderoso, del Creador. Número 8. Un líder tiene la misma función que un pastor de ganado, ¿sí? De ganado menor. El Tejilín 23, acuérdense, y Yohanan 10 nos enseña que un pastor hace que a las ovejas no les falte nada. Un buen pastor no busca sus propios intereses, sino los del rebaño. Ponga atención. Número 9. Un líder tiene que tener un buen espíritu, un buen ruaj. Hashem dio testimonio del ruaj de Yahoshua. Tenía un ruaj diferente al resto del pueblo, que es una actitud interior más afín al Todopoderoso que los demás. El ruaj del líder se proyecta sobre el pueblo, misajín. Número 10. Un líder tiene que ser dotado con Hud, majestad, que es esplendor, grandeza, dignidad, kabod y hermosura. No puede tener una semblanza de flojera, necesita caminar erguido, sabiendo que ha recibido un mandato de autoridad desde los Hashamain. Es un reflejo de aquel que es Or, y por lo tanto debe irradiar con su sola presencia. Un líder tiene que vivir delante del Todopoderoso y consultar con él. Para ser un buen líder hay que vivir la vida privada como si fuera en público. Siempre teniendo en mente, misajín, que está delante de la presencia del Boreolam, de sus malajín también y de los malos ruajín, de los malos espíritus. Acordémonos que siempre tenemos 1000 ojos mirándonos. Realmente no existe la vida privada, misajín. Un líder debe de ser bien consciente de ello. Así como es en privado, va a ser en público. Un líder consulta con el Todopoderoso antes de tomar decisiones, incluso en las cuestiones pequeñas. Número 13. Número 12, perdón. Un líder tiene que hablar las palabras del Boreolán para que la palabra del líder sea con autoridad y un respaldo de los Hashamain. Tiene que haber comido la Torá y luego tiene que hablar conforme a ella. Así el pueblo obedece las órdenes del líder porque tiene origen divino. Primera de Kefa, Pedro 4:11. Número 13.
Un líder tiene que ser reconocido por el pueblo. Un rey sin pueblo es un desastre. Un pueblo sin rey es un desenfreno. Un buen melech, un buen rey con mucho pueblo, constituye un potencial para el bien. Un buen líder no impone su liderazgo sobre otros. En el reino, los líderes son puestos por Hashem y luego reconocidos por el pueblo. Tiene que haber un equilibrio entre imposición y permisividad. Amén. Continuamos en el capítulo 27, verso 18. Dice, Hashem dijo a Moshe, toma a Joshua, hijo de Nun, hombre en quien está el Ruach, y pon tu mano sobre él. Aleluya. Ponga atención aquí. Aquí Moshe recibió la orden de poner su mano, pero Moshe le puso las dos. ¿Sí? ¿Por qué se refirió a una mano y Moshe le puso las dos? Le puso lo que había recibido, más aparte lo que tenía Moshe. Una doble porción recibió ya Joshua. El propósito de la imposición de las manos es triple, misajín. Es triple. Primero, identificación. Segundo, transmisión. Y tercero, instalación. Miren, misajín, en muchas ocasiones hay una combinación entre estas tres, como en el caso de Yahoshua Binun, que fue instalado en su ministerio como sucesor de Moshe por la imposición de las manos de Moshe delante del pueblo, en Números 27, verso 23, y al mismo tiempo le fue transmitido un roaj de sabiduría, como está escrito en Devarim 34:9. Que dice, y Yahoshua Binun estaba lleno del ruaj de sabiduría, porque Moshe había puesto sus manos, ahí están las dos, sobre él. Y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como Hashem había mandado a Moshe. Mire, misajín, cuando la imposición tiene el propósito de transmitir algo, puede haber dos tipos de transmisión. Número uno, transmisión de pecado, con el caso de los machos cabríos en Yom HaKippurín y otros animales que son sacrificados. Pero en el número dos dice transmisión de ruaj y poder, como en el caso de las sanidades y liberaciones hechas por medio de nuestro Melech HaMashiach Yeshua y sus talmidín. Y cuando el ruaj de Kedoshá fue dado a los talmidín en Hechos capítulo 8 verso 18, para que tenga una idea más completa, para que lean su casita. Hechos 8:18. Continuamos en el capítulo 28 verso 2. Dice, ordena a los hijos de Israel y diles, tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí, a su tiempo señalado. Los tiempos señalados, las muadín del Boreolam. Tiempos señalados, las muadín del Boreolam. Aquí, misajín, en el resto de esta parasha encontramos un resumen de los sacrificios que toda la comunidad tiene que entregar en los tiempos señalados. En el 28, verso 3 al 8, que son diarios, mañana y tarde, que vienen siendo hoy en día el Shaharí y el Arbi. En el 28, 9, 10, semanales, cada Shabbat. En el 28, 11 al 15, mensuales, cada Rosh Hodesh. En el 28, 16 al 25, que son anuales en Pesa y Hamaxom. 28, 26 al 31, que son anuales en Bikurín y Shavuot. En el 29, 1 al 6, anuales en Yom Teruam. En el 29, 7 al 11, anuales y en Yom HaKippurín.
en el 29, 12 al 34, que son anuales en Sukkot, y en el 29, 35 al 38 son anuales en Shemini Atzeret. Miren, mensaje en el texto de 28, 1 al 8 está incluido en las oraciones de Shaharí por la mañana, que es la minja por la tarde. En las horas cuando se presentaban los sacrificios diarios en el templo, junto con el incienso, fue el momento para presentarse delante del Boreolán en oración. Mire lo que dice en Lucas capítulo 1, verso 10. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Mire, mensajín, el que daba un animal para ser sacrificado en el templo tenía que estar presente en el momento del sacrificio de su animal. Sin embargo, cuando se ofrecían los sacrificios de toda la nación, no podía estar presente todo el pueblo. Por esta razón se establecieron grupos de israelitas que pudieron estar presentes como representantes del resto del pueblo durante los sacrificios. Dije bien, israelitas, no judíos. Recuerde que judíos son una sola tribu. Como hubo 24 grupos de Cuanín y levitas que se turnaban para servir, también hubo 24 grupos de israelitas, habitantes de Jerusalén y todas las ciudades del país, que se turnaban para venir al templo para estar presentes durante los sacrificios que fueron dados por todo el pueblo. Mire, mensajín, las oraciones judías o del pueblo de Israel están conectadas con los sacrificios que había en el templo, como está escrito en Daniel 6:10, que dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillados 3 veces al día, orando y dando toda delante de su Elohim, 3 veces al día. Shaharí, Minja y Arbi. Y en el mensaje en Hechos 3:1 dice, y Kefa y Johanán subían al templo a la hora novena, la de la oración, ahí está, a su tiempo señalado. Mire, mensaje. Las ofrendas tienen que presentarse en un tiempo señalado. Lo mismo sucede con las oraciones. Tienen su tiempo límite. No se puede orar Shaharí a las 3 de la tarde. Cada cosa en su tiempo, misajín. El tiempo es muy importante para el Boreolam. A nosotros nos toca santificar el tiempo. Él está fuera del tiempo. Es parte de nuestro servicio al Boreolán hacer las cosas a su tiempo, misajín, no fuera de tiempo, como está escrito en Eclesiastés 3, 1 al 15, mire. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 al 15. Dice, hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de shalom. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Elohim ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones.
Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Elohim ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo. Eso es don de Elohim. Sé que todo lo que Elohim hace será perfecto. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Elohim ha obrado así para que delante de él teman los hombres. Lo que es, ya ha sido, y lo que será, ya fue. Y Elohim busca lo que ha pasado. Aleluya. Mire, Misajín, el factor tiempo es muy importante en todo el consejo del Boreolam. Uno puede hacer cosas buenas fuera de tiempo y está haciendo mal. Cada cosa tiene su tiempo, Misajín. Así que enfoquémonos en eso. Solamente Boreolam está fuera del tiempo. Capítulo 28, verso 3 dice, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Hashem. 2 corderos de un año, sin defecto, cada día como ofrenda de ascensión continua. Aquí, Misajín, el Corban Tamín, sacrificio continuo de los 2 corderos al día, fue costeado por el medio shekel que el pueblo dio una vez al año como tributo para el templo. El sacrificio de la mañana cubría los pecados cometidos durante la noche, y el sacrificio de la tarde cubría los pecados que habían sido cometidos durante el día, para que tenga una idea. Continuamos en el capítulo 28, verso 3, verso 6 y verso 8, donde dice ofrenda encendida. ¿Por qué se repite esta frase 3 veces, Misaguín? Hashem está enfatizando la necesidad de presentar las ofrendas con fuego. Nuestra entrega tiene que ser acompañada con un corazón ardiente, Misajín, para que sea un olor agradable para él. Mire, Misajín, lo mismo sucede con la libación. El vino no puede arder sobre el fuego, por eso había un canal en un lado del altar donde se derramaba el vino delante del Boreolán como libación. Sin embargo, Misajín, el vino tenía que arder, ser fermentado. El texto de la Torá exige que sea una bebida fermentada, embriagante. Esa es la misma. Una bebida embriagante que se llama shehar. En el verso 7, el vino ha pasado por un proceso de fermentación y tiene más ardor que el jugo de uva, lo cual es necesario para que sea aceptable como ofrenda de libación. Encontramos allí, Misajín, el mismo principio que en la ofrenda encendida. Tiene que haber fuego en el corazón cuando estamos orando para que sea aceptable delante del Boreolán. Esto nos enseña, Misajín, que las oraciones sin kavaná, sin intención clara, sin kavaná, son inútiles y no llegan a los hashamain como olor fragante. No olvidemos de poner fuego y fermentación en nuestras tefiló delante del Boreolán, Misajín. Continuamos con el capítulo 28, verso 9 y verso 10. El Shabbat ofrecerás 2 corderos de un año, sin defecto, y 2/10 de una efa de flor de harina mezcladas con aceite, como ofrenda de cereal y su libación. El sacrificio de ascensión de cada Shabbat será además del sacrificio de ascensión continuo y de su libación. Aquí, Misajín, en el Shabbat hay una ofrenda adicional, aparte de los 2 corderos diarios. Esta ofrenda se llama Musaf, adicional. De allí viene la oración llamada Musaf. En el Sidur, el libro de oraciones, Misajín. Continuamos en el capítulo 28, verso 11, con ustedes el Morello Hanán. Dice, también
Al principio de cada mes presentaréis una ofrenda de ascensión a Shen. 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto. Aquí, Misajín, en la luna nueva se ofrecen 2 novillos, un carnero y 7 corderos, harina, aceite, vino y un macho cabrío, además de los 2 corderos diarios. Esto nos enseña, Misajín, que en cada luna nueva, Hashem espera una nueva entrega total por nuestra parte, nuestra conciencia. El total de animales ofrecidos en Rosh Hodesh son de 10 más 1. Como hemos dicho antes, el número 10 representa la totalidad. Los 10 animales que se dan en ofrenda de ascensión son símbolos de nuestra entrega total, Misajín. El macho cabrío nos habla de la muerte del Mashiach, porque dicen que la sangre del macho cabrío es semejante más o menos a la del ser humano. El macho cabrío nos habla de la muerte del Melech HaMashiach por nuestros pecados. La cantidad de un hin es casi la misma que un galón, una efa, contiene aproximadamente 25 litros. Textos que hablan del novilunio, Rosh Hodesh, se encuentran en Números 10:10, si quiere apuntarlos, Primera de Samuel 25, verso 18, Tejilín 81, verso 3 al 5, Tejilín 104, verso 19, Yesayahu 66, verso 23, Yehezkel 45, verso 17, y Colosenses capítulo 2, verso 16 al 17. Y continuamos en el capítulo 28, verso 26, Misajín. Dice, también el día de los primeros frutos, cuando presentéis una ofrenda de cereal nuevo a Shen en vuestra fiesta de las semanas, que es Shavuot, tendréis Kadosh como ocasión, no haréis trabajo servil. Aquí, Misajín, está escrito que la Moed de las semanas de Shavuot es vuestra. Esto nos enseña, Misajín, que las Moarim no solamente son del Boreolán en Vayikra 23:2. Hashem compartió sus Moadim con Israel para hacer momentos de encuentro. Son Mikra Kodesh y de alegría delante de él. Por eso están mencionadas como vuestras fiestas señaladas, que vienen siendo tiempos señalados, Misajín. Son citas que debemos de apartar para encontrarnos con nuestro novio, Mashiach. En Yohanan, capítulo 5, verso 1, capítulo 6, verso 4, capítulo 7, verso 2. Misajín, continuamos en el capítulo 29, verso 13, dice, y ofreceréis una ofrenda de ascensión, una ofrenda encendida como aroma agradable a Shen, 13 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año, que sean sin defecto. Miren, Misajín, en Sukkot se sacrifican un total de 70 toros, uno por cada una de las naciones gentiles que existían originalmente según Bereshit 10. Aquí que Sukkot es la fiesta de las naciones, Misajín, en el reino mesiánico. Todas las naciones estarán obligadas a celebrar Sukkot, como está escrito en Zacariahu, capítulo 14, versos 16 al 19, que dice, y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Yarushalayim subirán de año en año para adorar al Melech, Hashem de los Sebaot, y para celebrar las Moadim de los de Shofares, Yom Teruah, y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Yarushalayim para adorar al Melech, Hashem de los Sebaot, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Misraí no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual Hashem herirá a las naciones que no suban a celebrar la Moed de las trompetas. Este será el castigo en Misraín y el castigo en de todas las naciones que no suban a celebrar
la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Te lo digo tal cual para que lo entienda. Para los nuevecitos que vienen saliendo del cristianismo o de las religiones. Si uno hace la cuenta de la cantidad de animales que fueron ofrecidos durante el tiempo de los dos templos, sin contar las ofrendas voluntarias y demás sacrificios personales, misajín, llegamos a más de 1 millón de animales. 1 millón de animales no fueron suficientes para quitar los pecados del pueblo de Israel. Eleve su conciencia. Nadie fue liberado de la inclinación al mal, como está escrito en Hebreos 10:11, miren, dice, y ciertamente todo Cohen está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Nadie fue hecho perfecto por estos sacrificios, como está escrito en Hebreos 10:1, que dice, pues ya que la Torá tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Miren, misajín, todos constituyen una proyección profética hacia el sacrificio del Melech HaMashiach, que tiene la capacidad de quitar el pecado del mundo y por medio del cual tenemos acceso a hasta el trono del mismísimo Hashamay. Mire lo que dice en Hebreos 10, verso 14, verso 17, verso 19 y verso 22. En Hebreos, mire lo que dice. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados, que son apartados, ¿sí? Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pero necesitamos apartarnos, tener a la letra más que es Mashiach. Entonces, Ajín, puesto que tenemos confianza, Bitajón, para entrar al hogar Kadoshin por la sangre de Yeshua, nuestro Melech, por un camino nuevo y vivo de vida que Él abrió para nosotros. Él es la puerta. Por medio del velo que fue roto, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran Cohen sobre la casa de Elohim. Yeshua es el Cohen Gadol. Acerquémonos con el corazón sincero, sin hipocresía, en plena certidumbre de Emunaj, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Baruch Hashem. Mire, misajín, Mashiach en esta parashá la encontramos en el 25:10, verso 10 al 13, donde Pinjas recibe un pacto perfecto de Shalom para ser Cohen. De semejante manera, Yahshua recibió su sacerdocio, ser Cohen Gadol, según el orden de Malquisedec, para la eternidad. En el 25:13, por la muerte de una persona israelita, no judío, israelita, porque es hijo de Israel, ben israelita, ben Jacob, ben Israel. Hubo liberación para el resto del pueblo, de la misma manera la muerte de nuestro Melech HaMashiach Yeshua trajo redención para Israel y el mundo. ¿Por qué le recalco aquí que muchos dicen, no, pues que era judío y era judío? No, mire, judío o no judío, todos somos hijos de Israel. Cuando abrazamos la Torá, somos hijos de Israel, seamos judíos o de la tribu que seamos. Somos Israel, porque todos pertenecemos al patriarca Jacob. Israel. Por eso, si a usted le dicen, ¿de qué religión eres? Y usted ya está abrazando la Torá, el Tanaj, usted diga, yo no soy de ninguna religión, yo soy israelita, soy Israel, soy Ben Israel, hijo de Israel. ¿Sí? Miren, el 25:13, por la muerte de una persona israelita, hubo liberación para el resto del pueblo. De la misma manera, la muerte de nuestro Melech HaMashiach trajo redención para Israel y el mundo entero. Todo aquel que haga Teshuvah y regrese a esa letra Hey, que está
en lo espiritual, pero caminando por ese camino que es la Torá y por esa puerta que es Mashiach. En el 27:16 dice, de la misma manera como Yeshua fue puesto sobre el pueblo de Israel, Yeshua ha sido puesto por Hashem sobre los hijos de Israel y el mundo entero. En el 27:17, Yeshua es el buen pastor que Moshe pidió que el Todopoderoso diera a los hijos de Israel, porque ya venía allí la mano derecha con Moshe. Capítulo 27, verso 18, Yahoshua tenía el Ruach, de la misma manera nuestro Melech HaMashiach Yeshua recibió el Ruach de Hashem para convertirse en Mashiach. En el 27:20, Yeshua tiene la dignidad de Lava que lo instaló en su ministerio. En el 27:21, nuestro Melech HaMashiach Yeshua da la palabra para que entren y salgan los hijos de Israel. No solamente los de la tribu de Judá. Todo Israel, todo aquel que aguarda los mismos de Yuhei Bajei, debe de entrar por la puerta que es Mashiach, hacer la tevila, pero primeramente, misajín, comida kosher, comer kosher. Cero camarones, cero puerco, nada de cuchi, nada de marrano. Tiene que limpiar su sangre, porque la sangre es la vida. Y si usted come animales inmundos, su pensamiento, su mente es nefesh, es instinto inferior, instinto animal, y piensa como el animal. Así que debemos de limpiar nuestra sangre, comer comida que solamente el Boreolá nos dijo que comiéramos. Así que obedezcamos la palabra. Si no la obedecemos, entonces estamos haciendo un circo. Somos unos payasos. Así que obedezcamos la palabra simplemente, misajín. Obedezcamos lo que dice el Boreolán, que cuando menos se acuerde usted va a recibir la guianza del Ruach HaKodesh y cuando menos se acuerde usted ya va a estar caminando en Torah. Amén. Así que piense en estas palabras. Medite en estas palabras que le da esta vasija de barro. Amén. Porque yo no soy nada ni nadie. Solamente soy un instrumento del Boreolán. Soy una atalaya de Yuhei Bajei para las naciones. Soy una menorá encendida. Vamos a cerrar la lectura de la Torá. Hasta aquí vamos a dejar esta perashá. Recuerde que yo se la estoy mandando en medio de la semana para que usted la escuche, la medite y así pueda deleitarse con otras parashot de otros Roanín y Morín. ¿Por qué le digo y por qué le doy esta oportunidad? Porque debemos de elevar nuestra conciencia. Hoy en día hay mucha sabiduría buena y también hay mucha sabiduría mala. Para que usted pueda distinguir lo que es bueno y lo que es malo, necesita tener la mente del Mashiach. Amén. Dice, para cerrar la lectura de la Torah, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach binru. Amén. Baruch es usted, Yahweh, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Yahweh, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Misajín, no olviden suscribir a otras personas en este canal de YouTube de un servidor, su canal suyo. En Yohanan Gutiérrez, también en Facebook, Beit Torah, la Torah de Yahweh y Atalaya de Yahweh. El número de mi WhatsApp 503-756-4900. No olvide compartir este material. También me puede encontrar en iBooks. Es una plataforma, es para puro audio. No tiene que estar yendo a YouTube. Aquí puede encontrarme también en iVoox como La Responsabilidad Humana y en Spotify como Los Fundamentos de la Torah. Amén. Le voy a dar la Birkat Juanín
Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bené Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche. Que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Y que sean cabeza y no cola. Que trabajen poco y ganen mucho. Que presten y no pidan prestado. Que vivan bien, coman bien y vivan bien. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Aleluya. Lejitrao, misajín.